Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir en la pantalla para que podamos ir viendo el avance que vamos a estar teniendo de nuestra plática. Si me señalan si están viendo aquí la pantalla, si la están viendo bien. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces empezamos con el curso. Es un curso básico de la Biblia para no extendernos mucho. Comentábamos el padre Eduardo y un servidor que desgraciadamente este es un curso que pide mucho la gente sobre la Biblia, pero que muy frecuentemente a medias o incluso al principio dejan de asistir porque desgraciadamente pues se le hace pesado el ir profundizando en la Biblia. Vamos a dar entonces este curso de manera básica, lo que son las generalidades sobre las Sagradas Escrituras, con la intención de que no les parezca tedioso, aburrido, y que podamos tener la disposición para después entrar un poquito más a profundidad. Entonces, la idea es que veamos, como decía, estos principios básicos, que veamos las partes fundamentales de la Biblia, ¿sí? Nos vamos a llevar aproximadamente unos 3 meses en este curso. Aun y cuando es un curso básico, pues queremos que se tenga una clara idea de lo que son las Sagradas Escrituras. Empezamos con lo que es la Biblia. La Biblia viene del griego ta biblia, que significa los libros o biblioteca. Viene a su vez derivado de el griego biblión, libro o rollo de papiro. De hecho, biblión era el nombre que tenía antiguamente el Líbano. Por eso también procede de la palabra biblos o biblos, que significa ciudad del papiro. Allí había mucho papiro y era donde se escribían pues las Sagradas Escrituras. Obviamente en aquel entonces pues no estaban los libros como los tenemos ahora, no había hojas, etcétera. Entonces donde se escribía pues era en papiros. Entonces ya con el paso del tiempo en el latín se utiliza la palabra Biblia para denominar ese conjunto de libros inspirados por Dios que forman las Sagradas Escrituras. Entonces, el origen viene de allí, ¿verdad? Por eso se le llama Biblia, porque significa del griego los libros. Entonces, iniciamos con ese concepto. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento abarca desde la creación hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros como católicos, en la Biblia termina con el segundo libro de los Macabeos. Ahorita vamos a ver que las Biblias protestantes no tienen los libros de los Macabeos, que son dos libros. Vamos a ver esas diferencias también con
las Biblias protestantes, para que veamos cómo sí necesitamos tener una Biblia, pero que sea una Biblia católica. Y en el tiempo en que nosotros nos encontramos de modernismo, necesitamos tener una buena Biblia para tener la confianza de que lo que estamos leyendo pues sea lo correcto. Entonces, decíamos, la Biblia se divide en Antiguo Testamento antes de nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento, que empezamos con el Evangelio de San Mateo, que nos habla ya sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y culmina con el Apocalipsis, que ese es el libro de San Juan, que es una revelación que él tiene sobre muchas cosas, entre ellas, pues hablar acerca del fin del mundo. Hay incluso cosas del Apocalipsis que la Iglesia Católica no ha llegado a interpretar hasta la fecha. Entonces, tenemos esa situación allí, ¿verdad? Por eso es muy importante que leamos las Sagradas Escrituras, sí, pero leerla con mucha prudencia y sobre todo con mucha humildad. Hay gente que se agarra leyendo la Biblia y luego dice, es que aquí dice esto y ustedes hacen esto, la iglesia nos ha mentido, etcétera, cuando realmente lo que pasa es que no saben leer la Biblia correctamente. La Biblia está hecha a lo largo de más de 1500 años para diferentes pueblos, diferentes contextos, diferentes géneros literarios, etcétera. Entonces, varía mucho todo eso. Las Sagradas Escrituras, pues es interpretada por la Iglesia Católica, pero aún la misma Iglesia Católica tiene la debida prudencia y humildad para decir, aquí todavía no tenemos nosotros la interpretación correcta. Nos esperamos mejor hasta que tengamos todos los elementos suficientes para poder transmitirles lo que es la verdadera enseñanza de la Iglesia, lo que fue realmente la intención de Dios nuestro Señor al transmitirnos estas partes de las Sagradas Escrituras. Entonces, dividimos la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene las Sagradas Escrituras? Tiene 73 libros la Biblia católica, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia protestante solamente tiene 66 libros porque el Antiguo Testamento tiene nada más 39 libros. Han quitado 7 libros a las Sagradas Escrituras. Tomamos en consideración que el código o códex hebreo tiene esos mismos 39 libros. Para la Biblia en hebreo, propiamente dicha, no utiliza el Nuevo Testamento porque ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Entonces tiene nada más el Antiguo Testamento. Ellos tienen 39 libros, al igual que los protestantes, porque no tenían ellos el conocimiento de estos otros 7 libros para poder reconocer que fueran libros inspirados por Dios. Sin embargo, dentro del Nuevo Testamento inclusive, vamos a ver cómo hay parte donde se habla acerca de esos libros del Antiguo Testamento que la Iglesia Católica sí acepta. Ahorita, ya de manera científica, los judíos, los hebreos, aceptan que existen estos otros 7 libros que se les llama deuterocanónicos porque están fuera del canon que había sido aceptado por ellos, pero dicen, pues no teníamos los elementos suficientes para reconocerlos antiguamente como inspirados. Ahora sí sabemos, pero pues ya no se han dado la tarea de ampliar ese código o ese códex. La, la situación de los protestantes es una situación maliciosa, porque ellos, sabiendo perfectamente que estos 7 libros atacan las doctrinas que ellos tienen, algunas de ellas, de ellos, pues simplemente quitaron esos libros, ¿sí? No es que la Iglesia Católica hubiera aumentado, es que la Iglesia Católica es la que tiene primero ese código de los libros, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, los protestantes son los que quitan esos libros y se amparan en que es que los judíos así lo aceptaban. Pues sí, pero los judíos ya aceptaron
que son 46 los libros del Antiguo Testamento inspirados por Dios nuestro Señor, aun y cuando no los hayan agregado, pero ustedes no lo aceptan. Ese es el problema de los protestantes. En el Nuevo Testamento no hay cambios en cuanto a que hayan quitado libros, pero sí tienen modificaciones, ¿verdad? Sí ha habido alteraciones. Sobre todo, hablar acerca de lo que son los testigos de Jehová y los mormones tienen un desorden, un desastre con respecto a las supuestas Biblias que ellos manejan, ¿sí? Me tocó el caso de la conversión de una muchacha testigo de Jehová que se convierte a la Iglesia Católica y ella decía que pues la desconfianza que ella llega a tener es cuando se pone a investigar la Biblia que ellos tienen, los testigos, comparándola con las Biblias de otras sectas protestantes, y resulta que la única que estaba cambiada era la de ellos. Entonces ahí es donde empieza a hacer preguntas, no le dan respuestas, la amenazan de excomulgarla, la excomulgan de su secta, y pues todo eso son argumentos que a ella le sirven para decir, pues no saben entonces de las Sagradas Escrituras, que es en lo que supuestamente se basan los protestantes. Entonces, por eso, pues esa situación facilita un poco para que se dé su conversión a la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. A lo mejor se van a encontrar con algunas Biblias que tienen 45 libros, porque el libro de Jeremías lo juntan con el libro de las Lamentaciones, que son las Lamentaciones de Jeremías. Por eso esos dos libros lo juntan en uno solo y pues tenemos que son 72 libros en lugar de 73, pero está toda completa la Biblia, ¿verdad? Con 72 o 73 libros, no es más que la división. En el caso de los protestantes, no, allí sí, quitaron 7 libros y aparte mutilaron algunos otros libros de las Sagradas Escrituras. Cada libro se divide en capítulos y versículos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una Biblia, nos encontramos con que esta Biblia, abrimos la Biblia y nos encontramos con el libro de Génesis. Y luego dice, Génesis 1:15. Entonces, ¿qué quiere decir Génesis 1:15? Quiere decir que en el libro de Génesis vamos a buscar el capítulo 1, versículo 15. Entonces, empezamos con el capítulo 1, que es la creación del universo, pero nos vamos hasta el capítulo 15. Déjenme, me pongo los lentes porque ya a estas horas ya batallo. Dice el versículo 15, y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Está hablando de la creación, ¿sí? Entonces, así podemos nosotros estar localizando las citas que se nos dan de las Sagradas Escrituras por el libro, capítulo y versículo. Y así podemos decir Éxodo capítulo 20, versículo 10. San Mateo capítulo 25, versículo 18. Vamos de esa manera viendo libro, capítulo y versículo, ¿sí? Así para que vayamos localizando más fácilmente las citas de las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita en 3 lenguas, 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Por ejemplo, en el caso de San Lucas hablaba el griego. Entonces, él escribe su libro, tanto el Evangelio de San Lucas como los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por San Lucas, en el idioma griego. El Antiguo Testamento lo vamos a ver todo en hebreo, porque era la lengua que se utilizaba en aquel tiempo. Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, se fue derivando el hebreo en lo que es el arameo. Realmente nuestro Señor Jesucristo hablaba predominantemente el arameo. Obviamente puede hablar cualquier idioma, puesto que es Dios nuestro Señor,
pero el idioma en que él se comunicaba era el arameo. Hagan de cuenta que es como lo que sucede con el inglés. En Inglaterra, ustedes van y escuchan el inglés de un modo. Van ustedes a Estados Unidos y escuchan el inglés de un modo diferente. El inglés puro, el inglés culto que se le llama, pues es el inglés que se habla en Inglaterra. Y el inglés que se habla en Estados Unidos, pues es un inglés ya vulgar, un inglés coloquial. Vulgar no nos referimos a grosero, sino que ha sido modificado, ha sido adaptado a la forma de hablar del común de la gente, ¿sí? Entonces, es lo que sucede con el hebreo. El hebreo fue derivando en ese arameo, que es ya el idioma que se hablaba predominantemente en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, las Sagradas Escrituras, la Biblia, se escribió tanto en hebreo como en arameo y en griego, ¿sí? Son las lenguas en que se ha escrito la Biblia. Lo que decíamos sobre la Biblia protestante, ¿cuáles son los libros que faltan a las Biblias protestantes? Falta el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, que fue escrito por Salomón, Eclesiástico de Sirásida, Baruch, Primera de Macabeos y Segundo de Macabeos. Esos 7 libros no existen en las Biblias protestantes. Entonces, se van a encontrar, por ejemplo, en los hoteles muy comúnmente, que allí en el buró, en el primer cajón, lo abren y luego, allí se encuentran con que hay una Biblia. Esa Biblia ordinariamente es una Biblia protestante. Hay 2 formas en que ustedes pueden verificar que la Biblia sea católico o protestante. Ordinariamente les digo, va a ser protestante, va a ser casi imposible que se encuentren en un hotel con una Biblia católica. Pero para que puedan identificar, esta es una forma. Ven en el Antiguo Testamento, buscan ustedes estos libros, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, y no los van a encontrar. Esos libros faltan en las Biblias protestantes. Les falta también a las Biblias protestantes algunas partes de estos libros. El libro de Esther. En la Biblia católica incluye pasajes griegos que no están en la Biblia hebrea, ¿verdad? Que es la que utilizan los protestantes, como decíamos antes. Por el hecho de que esos pasajes están en griego, por eso no los consideran ellos como originales o inspirados, porque dicen, este libro fue escrito en hebreo, porque va a haber pasajes escritos en griego. Pero lo que pasa es que esos pasajes se perdieron en sus originales en hebreo. No es que no hubieran sido escritos en hebreo, sino que se perdieron esos pasajes. Sin embargo, con las investigaciones, los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, etcétera, pues se han encontrado con que también hay copias de aquellos originales en hebreo, desde antes de que se hubieran escrito esos pasajes en griego. Entonces, eso demuestra que el libro de Esther debe estar íntegro como lo tenemos en nuestras Biblias católicas. El libro de Daniel, hay 3 partes que le faltan, lo que es la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, que viene en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 24 al 90, para que vayan ustedes identificando esos pasajes en la Biblia. Son cánticos, son oraciones muy bonitas que incluso las tenemos nosotros en el breviario, los sacerdotes, y son oraciones que repetimos continuamente. Entonces, es muy recomendable que ustedes identifiquen en su Biblia ese pasaje para que vean cómo son oraciones de confianza en Dios nuestro Señor, de esperanza en su divina providencia, y desgraciadamente las mutilaron los protestantes. La historia de Susana, que es una historia muy bonita también, que habla acerca de el triunfo de la virtud de la castidad sobre, pues, personas de mala intención, ¿verdad? Que querían abusar de ella, de Susana,
pero a final de cuentas, gracias al profeta Daniel, pues logra demostrarse la inocencia de Susana. Esa historia se comenta muy continuamente, pero mucha gente no sabe que vienen las Sagradas Escrituras. Y así, en la Biblia hay muchas cosas que llegan a conocerse de manera muy común en la gente, pero que no saben cuál es el origen, no saben que vienen en la Biblia. Hablar acerca, por ejemplo, de Sansón y Dalila, ¿verdad? Es una cosa que no se conoce. La situación de David y Goliat, esas cosas las conoce la gente, pero muchas veces no sabe que vienen de las Sagradas Escrituras. Bel y el dragón en el capítulo 14 de Daniel también está mutilado, ¿verdad? También se quitó esa parte de allí. Eh, una Biblia protestante es la segunda parte o la segunda forma en que podemos nosotros llegar a distinguir cómo es la Biblia protestante. La Biblia protestante fue traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos dos fueron traductores de las Sagradas Escrituras y hay que tomar en consideración que Casiodoro de Reina primero traduce el Antiguo Testamento del hebreo, pero lo traduce todo completo. Hasta que se junta con Cipriano de Valera, es cuando deciden ellos quitar los 7 libros que hemos enunciado, ¿verdad? Y ya queda mutilada toda la Biblia de los protestantes. En el caso de las Biblias, las que más comúnmente se van a encontrar, que les digo, en los hoteles van a ver, muchas dicen de los hermanos o leones de Gedeón, algo así, pero es una Biblia que dice Reina Valera. Hay protestantes incluso que les llegan a decir, la Biblia que nosotros utilizamos es la Biblia de la Reina de Valera, pensando que existió una reina de un reino llamado Valera, cosa inexistente, ¿verdad? Pero hasta ahí llega la ignorancia de muchos protestantes. Entonces, para que ustedes puedan identificar bien esa situación. Por eso, en el inicio va a decir Reina-Valera. Esa Biblia, ustedes van a saber, fue traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y es una Biblia protestante. Para nosotros los católicos, las Biblias más recomendables son la de Nácar Colunga, igual, son dos traductores, Bober Cantera, dos traductores, por eso están separados por un guión. Strobinger, esta Biblia en su gran mayoría de ediciones es una Biblia comentada, es un tesoro. Quien encuentre una Biblia Strobinger o Straubinger, pues muy recomendable que la puedan tener. Ordinariamente es una Biblia cara, se puede bajar de internet. Entonces, esta Biblia no solamente trae lo que son las Sagradas Escrituras, sino que trae interpretaciones que ha dado la Iglesia a muchos pasajes de la Biblia. Entonces, para que ustedes puedan ver un pasaje, una cita y decir, ah, caray, no le entiendo a esta parte. Ah, en la Biblia comentada de Strobinger o Strobinger, ustedes pueden decir, aquí me dice cuál es la interpretación que ha dado la Iglesia Católica a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Otro otra Biblia muy común es la de Gio de San Miguel, también muy, muy buena, es un tesoro muy difícil de encontrar. Las Biblias más fáciles de encontrar dentro de la dificultad por el problema del modernismo que tenemos actualmente, pero que todavía se pueden encontrar, son las de Nácar Colunga y Bober Cantera. Y también la de Torres Amat. La puse aquí en último lugar porque esta Biblia es traducida directamente de la Vulgata. La Vulgata es la traducción que hizo San Jerónimo por petición del Papa San Dámaso. Entonces, está la Vulgata escrita en latín, y fíjense, para que vean lo que decíamos ahorita de la lengua vulgar, a la Biblia en latín se le puso Biblia Vulgata porque era la lengua que ordinariamente toda la gente conocía, ¿verdad? Todos estudiaban acerca del latín porque era el lenguaje de la iglesia. Entonces,
Se dice, pues, obviamente es difícil poder entrar a lo que son los originales en hebreo y en griego, pues aquí está para el vulgo, para la gente, la Biblia en latín, ¿verdad? Entonces, de la Biblia Vulgata, la Biblia de San Jerónimo, se traduce la Biblia de Torres Amat. Esta Biblia es buena a pesar de los problemas del modernismo, pero es una Biblia traducida de una forma un tanto literal, que en ocasiones, aún con la traducción al español, llega a ser un poquito difícil de entender todavía. Entonces, por eso mi consejo en cuanto a las Biblias que puedan conseguir, Nácar Colunga, Bober Cantera y Strobinger o Strobinger, como le quieran decir, son las mejores que pueden tener ustedes con mayor facilidad, ¿sí? Para que puedan ustedes leer con confianza las Sagradas Escrituras. Bien, ¿cuál es la división fundamental que tenemos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia? Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, como decíamos. En el Antiguo Testamento se da la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos, Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Hay gente absurda que llega a negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo cuando hay muchos argumentos históricos, muchas pruebas de su paso por este mundo. Y decimos, tan es así que la historia de la humanidad se divide en antes de nuestro Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién más se ha hecho eso? Entonces, solamente con nuestro Señor Jesucristo. Mundialmente es la forma reconocida, aceptada, para poder llevar los años, ¿verdad? Estamos en el año 2025. Los chinos podrán decir estamos en tal año, etcétera, pero se especifica de acuerdo al calendario chino. Ya en las negociaciones que tiene o relaciones que hay con Occidente, pues se utiliza nuestro calendario tomando en cuenta el tiempo después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso, el Antiguo Testamento va dando la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a explicar acerca de la historia del pueblo de Israel, cómo nuestro Señor escoge un pueblo. Dios nuestro Señor crea a Adán y Eva, sabemos lo que pasa con ellos, se va distribuyendo la gente, viene lo del diluvio, se va dando la prevaricación de la gente, etcétera, etcétera, que llega un momento que con Abraham, dice Dios, escojo este pueblo es el pueblo elegido. Viene luego la alianza que se hace con Dios nuestro Señor en el tiempo de Noé. Se da la promesa acerca del Mesías, la situación de Moisés, etcétera. El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, libros históricos sapienciales y proféticos. El Pentateuco significa cinco libros. El Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, que como vamos a ver son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que vienen en el principio de la Biblia. Luego nos encontramos con libros históricos, cuando ya se va hablando acerca de la historia del pueblo de Israel. Nos encontramos con los libros sapienciales, que son libros de sabiduría como Eclesiástico, Sabiduría, etcétera, donde se nos dan consejos, se nos dan aplicaciones prácticas para nuestra vida, se nos dan oraciones como son los salmos, que son cánticos en su mayoría de el rey David, etcétera. Entonces, todo eso son los libros sapienciales. Y vienen los libros proféticos, que en lo que se refiere al Antiguo Testamento, pues nos hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También hablan acerca de muchas cosas que pasan con el pueblo judío,
que les advierten de pues todos los problemas que se van a presentar. En el caso del profeta Jonás, que les predica a los de Nínive que por los pecados que han cometido, si no se convierten, pues van a ser destruidos, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Se convierten ellos y Dios perdona al pueblo de Nínive. Entonces, allí vemos cómo se estructura lo que es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos ya con el cumplimiento de las promesas, de las profecías que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es, quién sabe para cuándo, dentro de siglos va a venir nuestro Señor. No, ya está aquí. Ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya está aquí con nosotros, ya se cumplieron todas las promesas. Por eso vemos cómo en nuestro Señor Jesucristo se van dando muchas cosas que venían desde siglos atrás en el Antiguo Testamento y que se cumplen perfectamente con nuestro Señor. Una parte fundamental, por ejemplo, es cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que mucha gente, ignorando las Sagradas Escrituras, esa cita, ese versículo nada más, lo han interpretado como, Dios sintió, Jesucristo sintió que Dios se le había apartado, su padre lo dejó solo, lo abandonó. Otros que han dicho, no, es que allí se separó la divinidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y un montón de herejías y aberraciones que han sacado, cuando realmente lo que estaba diciendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo era una oración, un versículo de uno de los salmos que mostraba el control que tenía completo, absoluto, de lo que estaba haciendo en ese momento. No había desesperación en nuestro Señor Jesucristo, no había un reclamo hacia su Padre eterno, no, era el cumplimiento de otra profecía. Entonces, por eso decimos ya en el Nuevo Testamento se cumplen todas esas profecías con nuestro Señor Jesucristo, desde su concepción hasta su muerte, resurrección, ascensión a los cielos. Todo viene en el Antiguo Testamento y todo se cumple en el Nuevo Testamento con nuestro Señor. Vemos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos la narran desde diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego se nos habla acerca del nacimiento de la iglesia y las enseñanzas que nos dejan los apóstoles, que es en el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los mismos apóstoles, cartas que van dirigiendo a diferentes regiones, a diferentes pueblos, etcétera. Por eso decimos que el Nuevo Testamento se divide en los evangelios, que son cuatro que dijimos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por San Lucas, como decíamos, las cartas, 14 cartas de San Pablo y otras cartas de otros apóstoles, y el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Entonces, así está de manera fundamental dividida la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que vayamos comprendiendo de qué es de lo que nos va a hablar la Biblia, de qué se trata, por qué esa división, por qué muchas veces no llegamos a comprender cuando se dice Mateo 5:10, ¿verdad? Estamos hablando de el libro, capítulo, versículo. Y ya situándonos, se trata del Antiguo o del Nuevo Testamento, pues sabemos de qué va a tratar, cuál es el contexto del que se va a hablar. Hay que hacer algunas aclaraciones pertinentes. Esto es muy importante que como base de esta primera plática del curso lo podamos nosotros señalar para que podamos profundizar un poquito más, comprender mejor el espíritu de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el ánimo con que tenemos que leer la Biblia y qué es lo que Dios nuestro Señor nos enseña a través de ella? En primer lugar, decimos que la Biblia es de inspiración divina. El autor principal de la Biblia es Dios nuestro Señor.
Los hombres son instrumentos movidos por el Espíritu Santo. A los hombres, a los que escriben las Sagradas Escrituras, se les llama agiógrafos, que significa escritores santos, porque ellos, como dice aquí, son instrumentos de Dios nuestro Señor para darnos el mensaje que nos quiere dirigir. Dios, a través de estos agiógrafos, a través de estos escritores santos, nos enseña su mensaje. Dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y aquí tenemos un numerito de más que no habíamos comentado, porque hay dos cartas que le dirige el apóstol San Pablo a San Timoteo. Por eso aquí antecede el número 2, porque es la segunda carta a San Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice San Pablo: toda escritura es inspirada por Dios, para que tengamos esa confianza de que lo que viene en la Biblia es lo que Dios nos quiere transmitir. No se trata de inventos, no se trata de cuentos, no se trata de leyendas, narraciones de diferentes personas, no. Se trata de la inspiración de Dios para esos escritores sagrados. En segundo lugar, tenemos que ver la inerrancia de las Sagradas Escrituras, es decir, que la Biblia enseña sin error lo que Dios quiso comunicar para nuestra salvación. No vamos a encontrar errores dentro de las Sagradas Escrituras en lo que se refiere al mensaje de salvación que nos dirige Dios nuestro Señor. Hay gente que dice, no, pero es que aquí dice una cosa y acá de este lado dice otra, entonces se contradice una cosa con la otra. O aquí dice algo que la Iglesia Católica no lo hace, entonces o la Biblia está mal o la Iglesia está mal. No, ninguna de esas. Lo que pasa es que no has comprendido adecuadamente la Biblia. No te has basado en esa interpretación que da la Iglesia Católica y entonces estás, como dice el apóstol San Pedro, torciendo para tu propia perdición las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que señalar, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe y de verdad sobre Dios y el hombre, de esa unión que tiene que haber entre Dios y el hombre. Entonces, ¿a qué nos referimos con que no es un libro de ciencia? Les doy dos ejemplos. Hay una parte en la Biblia donde se habla acerca de los animales y dice que los conejos son animales roedores. En nuestro tiempo diremos, hey, no es así, no es un roedor. Espérame. Lo que sucede es que en aquel entonces era considerado de esa manera, ¿sí? Era clasificado de esa manera. No es el hecho de que para todos los tiempos va a tener que ser de esta clasificación este animal. No, ¿sí? Nos vamos a encontrar incluso en Biblias antiguas que habla acerca de los unicornios y la gente quiere ver en la Biblia pues a los caballos con un cuerno en el frente, con sus alitas y todo eso, como lo ven en las fantasías, en las leyendas, en los cuentos de hadas, etcétera. No, había animales con un solo cuerno, eran entonces unicornios, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, no es un libro de ciencia. Ah, incluso hay una parte donde el pueblo judío está luchando en contra del pueblo enemigo y el pueblo judío está siendo comandado por Josué. Pero Josué se da cuenta que esa lucha, esa guerra que se estaba dando por varios días, sucedía algo. En el transcurso del día, los judíos iban ganando, pero en la noche los que avanzaban eran los del pueblo enemigo. Entonces se pone en oración Josué y le dice a Dios, detén el sol para que no siga dando la vuelta y podamos vencer a los enemigos. Y entonces resulta que el día se vuelve más largo y por lo tanto logran vencer definitivamente a sus enemigos. Y hay gente que dice, no, pero es que aquí está mal porque el sol no es el que está girando y que, espérame.
vamos aclarando. Si en aquel entonces Josué hubiera dicho, la tierra es la que se mueve alrededor, pues lo hubieran tratado de loco, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacas eso? Si todos sabemos que es el sol el que se mueve, porque era lo que veían, ¿verdad? Entonces, decimos, no se trata de un libro de ciencia. Aquí, a final de cuentas, de lo que se trata es de que veamos que el día se extendió, fue más el tiempo de luz en esa ocasión para que pudieran vencer los judíos al pueblo enemigo, ¿sí? Entonces, no hay error. Es infalible las Sagradas Escrituras, la Biblia, en lo que se refiere a ese mensaje de Dios nuestro Señor, esa comunicación que tiene con nosotros para nuestra salvación. Ahora, hay una unidad en las Sagradas Escrituras. Aun y cuando sean muchos libros y muchas las personas que hayan escrito las Sagradas Escrituras, es un único mensaje. El plan de salvación del género humano fundamentado en nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, no, no tienen enfoques diferentes, no buscan cosas diferentes los agiógrafos, ni mucho menos que Dios quisiera dar a entender cosas diferentes a los escritores santos, sino que es una unidad, es lo mismo para todos. Entonces, eh, el Antiguo Testamento tiene su consumación en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está prefigurado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos está hablando de lo que va a pasar en el Nuevo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se cumple, como decíamos antes, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces hay esa unidad de las Sagradas Escrituras. Otras aclaraciones. Hay diversidad de géneros literarios. Comentábamos un poquito sobre eso. Tenemos narraciones históricas, de poesía, de profecías, proverbios, cartas, apocalipsis, etcétera. Entonces, son diferentes formas de escribir, porque decimos, a final de cuentas, Dios se vale del hombre, del ser humano. Y así vemos cómo el rey David escribe los salmos, pues con una forma poética, ¿verdad? Y de una forma muy bonita habla acerca de su arrepentimiento, de su dolor, la humillación por haber ofendido a Dios nuestro Señor, la esperanza, la confianza que tiene en Dios, etcétera. Vemos el caso de Isaías como habla con un carácter profético. Así va a suceder, ¿verdad? No, no utiliza eh, pues un lenguaje literario que sea basado en métrica, ¿verdad? Como la poesía, sino dice directamente, esto es lo que va a pasar. Y así nos encontramos con cartas como me dirijo a los habitantes de tal país o me dirijo, como decíamos ahorita, a San Timoteo, etcétera. Son géneros literarios diferentes, ¿sí? Entonces, por esa razón, tenemos que leer la Biblia en un contexto y en un género literario adecuado, ¿sí? Saber a qué se refiere las Sagradas Escrituras, por qué se dijo esto en este tiempo y de esta forma. Acuérdense, por ejemplo, hemos dicho en el caso de la multiplicación de los panes, y había 5,000 hombres que se alimentaron ahí de los panes y de los peces que multiplicó nuestro Señor. Ah, pero la Biblia no contaba a las mujeres y a los niños. Entonces podemos decir que fueron 15,000 fácilmente o hasta más los seres humanos que se alimentaron con esa multiplicación de los panes y de los peces. Y podrá decir alguien, pero es que aquí no dice que nada más eran los hombres varones, sino que podía referirse a todos los seres humanos. No, porque hay que entender ese contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en aquel entonces? Así de esa manera
el género literario tiene mucho que ver. ¿Cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? En gran medida, hablaba él en parábolas y era un lenguaje muy conocido para la gente. La gente entendía que estaba utilizando parábolas. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y échalo lejos de ti, porque es preferible que entres con un solo ojo en el reino de los cielos a que entres con dos ojos en la gehenna del infierno. La gente no entendió, me tengo que sacar un ojo. No, entendía perfectamente. Es una forma de hablar, es un género literario que está utilizando para darnos a entender lo grave que es el pecado y cómo debemos estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio para evitar caer en esos pecados. Entonces, nadie entendía, me tengo que mutilar. No, no lo entendían de esa manera. Y fíjense cómo, cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de comer su cuerpo y beber su sangre, hay gente que dice, dura doctrina de aceptar es esta. ¿Cómo nos pide comer su cuerpo y beber su sangre? No lo podemos aceptar. Y se retira la gente, ¿sí? Ahí entendieron perfectamente, no está diciendo una parábola, no es un género literario que está utilizando, está hablando literalmente, lo está diciendo de manera verdadera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no los corrige diciéndoles, oigan, estoy hablando en parábola. No, al contrario, se voltea con los apóstoles y les dice, ¿ustedes también se van a ir? La gente entendía perfectamente cuando les estaba hablando en parábola y cuando les hablaba literalmente. Entonces, el problema es ya para nuestro tiempo, que si no nos situamos en ese contexto histórico, si no vemos esos géneros literarios que se utilizaban en aquel entonces, corremos el riesgo de equivocarnos y de malinterpretar las Sagradas Escrituras. Por eso la Iglesia Católica, y eso nos tiene que quedar muy, 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 muy claro, es la depositaria de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios nuestro Señor. Es la única que nos puede interpretar correctamente la Biblia. Eh, los protestantes, dirigidos por Martín Lutero en inicio, ellos hablan de la libre interpretación de la Biblia. Y a partir de allí, no pasan ni 20 años cuando ya se empiezan a dividir las sectas protestantes, ¿sí? Cuando había existido una unidad dentro de la Iglesia Católica, que obviamente conservamos esa unidad en la pureza de la religión católica, pero que desgraciadamente vemos cómo cuando no se basa uno en lo que marca la Iglesia Católica, pues se empiezan a caer en infinidad de herejías. Entonces, aquí vemos eso, que hay diferentes géneros literarios que tenemos que comprenderlos en su contexto. Otra aclaración, el cristocentrismo, que lo veníamos diciendo antes. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de toda la escritura, de toda la escritura. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Y San Jerónimo, que era el que tradujo la Biblia al latín, decía, ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Hay gente que dice, no, la Biblia no, porque fue escrita hace muchísimos siglos y ya eso no tiene interés. No, ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Entonces, no lo podemos nosotros aceptar eso, ¿sí? Entonces, ok, estoy aquí moviendo, parece que, ok. La Biblia, en su dimensión eclesial, la Biblia no es un libro privado, sino el libro de la iglesia. No es para que cada quien lo agarre y se ponga a entenderlo a su manera. Es el libro que se ha dejado a la Iglesia Católica para que nos transmita el mensaje de salvación a nosotros. La interpretación se da según la tradición y el magisterio de la Iglesia. Para los protestantes, lo único que vale es la Biblia. Pero vemos nosotros en la misma Biblia que
se habla acerca de la tradición. El apóstol San Juan dice que si se quisiera escribir todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no cabría en todos los libros del mundo. Entonces quiere decir que hubo muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo que no están en las Sagradas Escrituras, que no están en el Nuevo Testamento, pero que ellos las transmitieron, porque ellos fueron testigos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nomás hizo 43 milagros como vienen ahí en la Biblia. No, debió haber hecho muchísimos más, pero no están consignados dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso la Iglesia Católica tiene la capacidad para interpretar la Biblia, las Sagradas Escrituras, de acuerdo a esa tradición y de acuerdo al magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? No son las narraciones que nos han venido trayendo nuestros abuelitos y cosas por el estilo. Yo me acuerdo que antiguamente se decía que el niño Jesús eh, llegaba a agarrar barro, hacía pajaritos de barro y luego le soplaba y salían volando los pajaritos, ¿sí? Y eso es falso, ¿sí? Viene en un libro apócrifo, un libro no aceptado por la iglesia, no reconocido como el libro inspirado por la iglesia. Eh, pero tenemos nosotros la consideración de que en el Nuevo Testamento, en las bodas de Caná, nuestro Señor Jesucristo dice, cuando la Virgen María le dice, no tienen vino, le dice nuestro Señor, ¿qué nos va eso a ti y a mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Quiere decir, no ha llegado el momento de hacer milagros. El primer milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo por intercesión de su Santísima Madre, ¿sí? Entonces, no tenemos nosotros ningún argumento, ninguna base para decir que antes llegó a ser nuestro Señor Jesucristo otros milagros. Sin embargo, cuando hablamos del magisterio, no hablamos entonces de esas narraciones que hemos venido escuchando con el paso del tiempo. Nos referimos a los concilios, nos referimos a las bulas, nos referimos a los decretos, nos referimos a todos esos documentos que se han venido conservando, ¿sí? Como un archivo especial de la Iglesia Católica para estar constatando, ¿verdad? A ver, aquí en este tiempo se declaró este dogma. A ver, vamos a ver a qué se refiere esto, porque aquí no están saliendo con otra cosa. Por ejemplo, cuando se dio la herejía que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo con el arrianismo. A ver, vamos a juntarnos, vamos a analizar todo eso. ¿Qué se decía antes? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Ah, aquí dice esto. Ah, bueno, vamos basándonos en eso para estudiar más a profundidad. Y luego entonces se demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y es cuando se elabora la primer parte de el credo que rezamos en la misa. Cuando después se da la herejía que negaba la divinidad del Espíritu Santo, sucede lo mismo. Se forma el Concilio de Constantinopla y allí se demuestra la divinidad del Espíritu Santo y se redacta la segunda parte del credo. Por eso el credo de la misa, que lo conocemos así ordinariamente, su nombre real, su nombre verdadero es Credo Niceno Constantinopolitano, porque está confeccionado, elaborado entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del magisterio. Ok, la última aclaración pertinente, la finalidad espiritual. Las Sagradas Escrituras nos conducen a la salvación, al conocimiento de Dios y a la vida eterna. Ese es el fin, ese es el objetivo de las Sagradas Escrituras, que conozcamos nosotros a Dios, que conozcamos el mensaje que nos ha dirigido para que podamos merecer nuestra salvación, que podamos ir a la vida eterna, que la muerte no la veamos como algo trágico,
sino que veamos que es la puerta que se nos abre para unirnos con Dios nuestro Señor, para alcanzar la vida eterna. Por eso la Biblia se lee siempre en espíritu de oración, para poder escuchar la palabra de Dios. Lección divina, lección divina. Entonces, leerla en esa reflexión, en esa meditación de unión con Dios nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, para concluir la clase de este día, hablamos acerca del resumen de la historia de la salvación en la Biblia. Empezamos con la creación, que es cuando Dios crea el hombre para la amistad con él, porque los crea Adán y Eva en el estado de naturaleza original, como él quería que fuéramos todos los seres humanos, es decir, con el estado de gracia y con todos los dones que les otorgó a nuestros primeros padres. Sabemos desgraciadamente que desobedecen a Dios, Adán y Eva, y entonces el pecado rompe esa unión, esa comunión que había entre el hombre y Dios nuestro Señor. Pero Dios, desde el mismo Génesis, pero más palpablemente, llama a Abraham para prometerle la salvación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, formar un pueblo, hacer el pueblo elegido para que se conservara el mensaje de Dios nuestro Señor. Se da la alianza, eh, Dios da la ley a Moisés, le da los mandamientos y anuncia a través de los profetas la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías. Llega nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo, que se hace hombre, se encarna en el vientre purísimo de María Santísima, muere y resucita para salvarnos. Muere por nuestra causa y resucita para demostrar que es Dios. Viene entonces la iglesia que es fundada por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles entonces se dispersan por todo el mundo para anunciar el evangelio y fundar las comunidades, ¿verdad? Hablábamos acerca de San Bartolomé, como en Persia, lo decía en uno de los sermones hace poquito, en Persia y en otros lugares, empieza él a fundar comunidades, iglesias, para dejar ese mensaje de nuestro Señor. El apóstol Santiago pues se va hasta lo que conocemos ahora como España, etcétera, así se desarrollan por todo el mundo para dejar la iglesia católica. Se da la consumación de ese mensaje de nuestro Señor con el Apocalipsis, que es donde se nos anuncia que nuestro Señor Jesucristo volverá al final de los tiempos, ya no con misericordia, sino revestido de justicia, para darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Lo que sigue, estas diapositivas son tablas de estudio del Antiguo Testamento. No las vamos a ver, nada más se las señalo porque son muchas tablas. La idea es que ustedes vayan viendo cómo empezamos con el Pentateuco. La Torá es la forma en que se le dice por parte de los judíos, que es la ley, son los 5 libros que decíamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Viene la fecha aproximada, obviamente, pues no había forma de constatar fechas exactas. Entonces, es la fecha aproximada en que se fue escribiendo cada uno de los libros y cuáles son los temas de los que se habla en dichos libros. Entonces, después de esa parte del Pentateuco, vienen los libros, a ver, vienen los libros históricos de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Aquí hay que señalar, el libro primero y segundo de Samuel, en algunas Biblias se pone como primero y segundo de Reyes. No hay ningún problema, es la forma nada más de denominarlos, ¿sí? Si ustedes ven que en su Biblia viene 1, 2, 3 y 4 de Reyes, quiere decir que los libros 1 y 2 de Samuel fueron escritos como primero y segundo de Reyes.
pudiera haber un poquito de confusión porque en ocasiones dice uno, primero de Reyes, y dice uno, ¿será el primero o será el tercero, verdad? Pero ya viendo el contexto, pues ya podemos deducirlo fácilmente. Aquí entonces, en la continuación, vemos cómo se habla acerca del primero y segundo de Reyes nuevamente, ¿sí? Estamos con los libros históricos. Tobías, Tobías, se los encargo que lo lean. Voy a dejarles eso de tarea, el libro de Tobías, porque es un libro muy bonito, sobre todo para las personas que están en un noviazgo o que están casadas. Es un libro que habla muy bonito acerca del matrimonio y con qué disposición tiene que estar uno dentro del matrimonio, ¿verdad? Quien ha recibido esa vocación, ese llamado de parte de Dios nuestro Señor para ese estado de vida. Entonces, de tarea, el libro de Tobías es un libro cortito, un libro pequeñito. Pueden incluso encontrar en YouTube la narración del libro de Tobías. Si no quieren leerlo, quieren escucharlo, allí viene íntegro también. Y decíamos, viene allí los libros de Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Lo puse aquí en esta parte porque es de los libros históricos, ¿verdad? En la Biblia ordinariamente viene hasta el final del Antiguo Testamento, pero se los pongo aquí en esta parte para que vean que es de los libros históricos. Entramos en los sapienciales, libros de sabiduría y libros poéticos. El libro de Job también es un libro imperdible, es un libro que también tienen que leer sí o sí. Habla acerca del sufrimiento de una forma desgarradora de todo lo que sufre Job y cómo se mantiene siempre fiel a Dios nuestro Señor. De tal manera que cuando nosotros pasamos por adversidades, podemos fácilmente decir, si Job pasó por todo lo que pasó, yo también, con la gracia de Dios, puedo pasar por esto. Los libros de Salmos son muy buenos para cuando está triste uno, para cuando pasa por tentaciones, cuando se siente uno arrepentido de los pecados, etcétera. Los libros de Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico, son muchos consejos bastante buenos, bastante bonitos para nuestra vida. Es la sabiduría práctica. Incluso hay libros de la sabiduría que se adecúan a la Santísima Virgen María, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel donde dice que desde la eternidad fui concebida, ¿sí? No se refiere a la Santísima Virgen María literalmente, se refiere a el libro de la sabiduría, pero en la forma en que se narra, se aplica de una forma muy bonita, muy poética a la Santísima Virgen María. Es una forma de adaptar esos pasajes a la Santísima Virgen María. Está el libro del Cantar de los Cantares, que es un lenguaje también poético, es un cántico que es como un diálogo amoroso entre el esposo y la esposa, refiriéndose el esposo a Dios nuestro Señor y la esposa al alma. En algunas partes incluso se puede ver que se adapta el hablar de la esposa a la Iglesia Católica. Tenemos a los profetas mayores. Isaías se considera como el libro que es un protoevangelio. El primer evangelio escrito, fíjense, entre los siglos 8 y 6 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos esos siglos antes de que viniera nuestro Señor, y el profeta Isaías ya dice muchas cosas sobre la venida de nuestros señores, prácticamente como si leyéramos el Evangelio de San Mateo, pero 6 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con los profetas mayores. El libro de Ezequiel, hay muchas visiones que tiene él. Hay una visión muy especial donde ve a serafines que van guiándose de manera directa hacia los 4 puntos cardinales. Incomprensible para nosotros, ininteligible completamente, no entra en nuestra razón poder saber cómo sucede eso, pero es para que veamos cómo la sabiduría de Dios rebasa nuestra inteligencia, nuestro entendimiento.
Daniel es un libro muy bonito que desgraciadamente decimos ha sido mutilado por los protestantes. eh, pero ya les voy a volver a compartir la pantalla ya para culminar con lo que estábamos viendo. Los profetas menores decía, pues nos hablan acerca de Dios nuestro Señor, la relación que tiene con la gente, el amor que se le tiene que dar a Dios, las infidelidades de parte del pueblo judío, la justicia que debe haber entre los seres humanos, etcétera. Es de lo que nos hablan los profetas menores. Tenemos el libro de Jonás, un libro pequeñito también muy recomendable, que es cuando a Jonás se lo traga el cetáceo, probablemente una ballena. ¿Verdad? Cómo Dios va disponiendo de todo para que vaya a predicar a la ciudad de Nínive. Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, cómo se da el culto, cómo se da el día de Dios nuestro Señor, el día de descanso, el diezmo, etcétera, todo eso lo vemos allí. Entonces, eso es lo que tenemos para esta ocasión, ¿sí? No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Hasta allí nuestra clase de este día. Si tienen preguntas, con toda confianza me las pueden hacer. Les voy a pasar la presentación en PowerPoint a través del grupo de la parroquia para que puedan ustedes darle seguimiento, estudiar, estar al pendiente de todo y de esa manera que podamos ir al parejo, ¿sí? Ojalá y que para la próxima ocasión se junte más gente. Quería Déjenme, padre, mándeme, quería una pregunta. dígame. Yo no sé usar bien la Biblia, pero sé los nombres que dio del libro de Daniel o de Jonás y todo eso. Si quisiera enterarme cómo lo busco en la Biblia o lo busco en YouTube. Allí en la Biblia, si tiene usted la Biblia, Sí, tiene un índice. Allí entonces usted puede ir viendo los libros y allí se da cuenta, en el Antiguo Testamento se va a encontrar con el libro de Tobías, por ejemplo, y ahí le dice la página en donde se va a ir para poder localizar el libro de Tobías. Y es un libro muy pequeñito. Ese libro lo ve allí usted y ya de esa manera lo puede leer muy fácilmente, ¿verdad? Igual como cualquier otro libro, ordinariamente viene con su índice y allí le indica en dónde está el libro que usted necesita localizar. sí. Ahora otra pregunta, padre. Como a mí casi se me graba más en lo visual que en lectura, pero ya lo voy a leer así y ya puedo verlo en el YouTube. Sí, sí, con toda confianza. Hay que checar la página donde se toma nada más. Hay Ajá, ocasiones en que son protestantes, sí, pero con que sea católica, católico el sitio, no hay ningún problema. Usted lo puede sacar de allí. Voy a ver incluso si les puedo pasar el link, el enlace de dónde se encuentra la narración de los libros para que puedan ustedes tenerlo y que de esa manera puedan escucharlo, ¿verdad? Hay personas a las que se nos facilita más el audio
que la lectura. Entonces, para que puedan tener esa facilidad con eso. Sí, está bien, padre, gracias. Igual, si gustan, también otra cosa es que pueden traer la Biblia cuando vengan aquí a la iglesia y aquí les enseño a manejarla, ¿verdad? Para que se les facilite. Oh, padre, pero yo vivo lejos. Ah, bueno, ok. Entonces, así como le comenté ahorita, Ajá. con el índice y en YouTube les voy a mandar los enlaces. Me están preguntando sobre la Biblia de Jerusalén y la latinoamericana. Desgraciadamente, sí, ya están modificadas. La latinoamericana, más modificada todavía que la Biblia de Jerusalén. La Jerusalén todavía tiene menos cambios, pero la Biblia latinoamericana ya no tiene las maldiciones que dio Dios al pueblo judío, por ejemplo. Ya en el caso de la Santísima Virgen María, le cambiaron de lo de bienaventurada por agraciada, el Dios te salve María. Se lo cambiaron llena de gracia, en lugar de llena de gracia dice muy favorecida, entonces ya desgraciadamente es pues una basura, desgraciadamente. No es Biblia No, propiamente dicha, ¿verdad? yo la Biblia que tengo esta ya tiene tiempo que la compré ahí pues ahí en la Divina Providencia y dice nueva edición guadalupana. Ordinariamente la Biblia guadalupana es la Biblia de Torres Amat. Oh, Ahí al inicio puede ver y allí dice Félix Torres Amat. Es el traductor de esa Biblia, que como decíamos, la tradujo de la Vulgata, de la Biblia en latín de San Jerónimo. Si no viene en la Biblia el libro de Tobías, quiere decir que es una Biblia protestante. Yo vi en la librería de aquí cerca de Catedral que había una Biblia nácar colunga, una chiquita como esta que les enseñaba yo, como esta, una Biblia pequeña. eh, Ahí tenían una Biblia nácar colunga. Si ustedes quieren, podemos averiguar allá en Guadalajara o en México que nos consigan Biblias. Nada más necesitaríamos pues, hacer el pedido, ¿verdad? Pagar primero para que pudieran comprarlas y mandárnoslas las que necesitaran. Pero pues ustedes me dicen, ¿verdad? Los que se interesen por ello. estaría más mejor porque es más manual, porque a donde quiera que uno vaya pues es más práctica de llevarla y leerla. Sí, esta Biblia tiene esa ventaja, ¿verdad? Que es una Biblia pequeña, práctica, que la puede uno llevar para todas partes. La Sí, dificultad es que la letra está chiquita, ¿verdad? Entonces, allí donde sería necesario utilizar lentes o lupa o algo para poder verla. bueno, pues Sí, las Biblias que son buenas, se las puse ahí en la presentación. Allí dice Nácar Colunga, Bober Cantera, Straubinger o Strobinger, Shio de San Miguel y ¿cómo se llama? La de Félix Torres Amat. uh-huh. Sí, entonces ahí pueden ustedes ver esas Biblias, ya donde las localicen. Les digo, ahorita la ventaja que tenemos es que algunas de esas Biblias se pueden bajar de internet. Hay incluso un sitio que se llama bibliatodo.com, que en ese sitio maneja varias versiones de Biblia protestantes, en griego, etcétera, y viene la Biblia nácar colunga también. Vienen varias Biblias católicas, pero la Biblia recomendable, pues es la nácar colunga, ¿verdad? Ahí pueden también consultar. Entonces, Biblia Nacacolunga, Sí, o, nácar colunga. Ajá. o, De todas maneras, les voy a mandar la presentación para que ahí puedan ustedes verificar todos esos datos. está bien, padre. Gracias. Para servirles, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, yo ahorita es todo. Eh, Sí, si no trae el libro de Tobías, quiere decir que no es Biblia católica. Pero si es Félix Torres Amat, debe traer la Biblia, debe traer el libro de Tobías. Habría que verificarlo bien, Sí, checarle es bien el índice. Torres, padre. Mándeme. Es Félix Torres.
Sí, Ya, Félix Torres Amat. Así es, Félix Torres Amat. sí, Lo que pasa es que me están diciendo aquí que la Félix Torres Amat, si no trae el libro de Tobías, no está bien la Biblia. Probablemente no lo haya localizado bien. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí lo trae el libro de Tobías. Félix Torres Amat es recomendable sí, gracias. para servirles. Muy bien, pues terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por pecadores. nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Como en en un un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado. concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, Para Padre. servirles. Que le da muy bien. Dios los bendiga. Que descansen.